Listo, nada, Wilman, Andrea, bienvenidos a todos los asistentes. Vamos a dar inicio al entrenamiento técnico comercial de pastillas de freno y bombas de dirección TRW. Muchísimas gracias por el espacio, tanto Wilman y Andrea, que nos sacaron el día de hoy. Y nada, ellos son los dos expertos y vamos a arrancar. Bienvenidos a todos y espero que este espacio sea de mucho aprendizaje y mucho conocimiento. Buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Pérez. Yo trabajo con ZF hace 5 años más o menos. Desarrollamos negocios en Colombia y ahorita especialmente para la parte de liviano. Entonces, tengo a cargo la cuenta de ustedes y Wilman en este momento va a hacer el entrenamiento técnico comercial para los temas que nos interesan en este momento, que son pastillas de TRW y bombas de dirección. Cualquier duda, inquietud, ya saben que sobre la marcha podemos hacerla y pues estamos pendientes para solucionar todo lo que necesiten y para que esta charla sea lo más productiva posible para ustedes. Buenos días, gracias a todos, gracias Andrea, gracias a todo el equipo de Importadora Cali, a Vanessa, a todos los invitados. Como lo mencionaba Andrea, pues nosotros somos el grupo ZF. Hoy vamos a hablar un poco de lo que hace parte de las pastillas de freno TRW y bombas de dirección. Nosotros estamos ubicados como oficina regional con sede en Bogotá, pero desde allí manejamos todos los mercados de los países hispánicos del norte. Los conocemos como Surinam, Guyana, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar con esta charla el día de hoy. Entonces, pues básicamente, como les mencionaba, nosotros hacemos parte del grupo ZF, que es una multinacional de origen alemán. Muchos de nuestros productos que comercializamos en la región, no solo en Colombia, sino en la región, como les mencionaba hace un momento, salen muchos de ellos desde nuestro centro de acopio que manejamos en Brasil, específicamente en la ciudad de Itu, y al igual que manejamos muchas de las fábricas de producción que tenemos allí también. Un poco más al sur del continente manejamos una planta de amortiguadores ubicadas en la ciudad de San Francisco, que básicamente manejamos toda la línea de amortiguadores livianos y pesados, al igual que amortiguadores para aplicación en cabinas. Tenemos diferentes localizaciones ubicadas estratégicamente para solventar las necesidades de mercado de nuestros clientes. Tenemos hoy en día 271 localizaciones, 42 países, 189 plantas productivas en 31 países, 18 centros de investigación. Uno de esos centros de investigación queda en nuestro continente, específicamente en San Francisco, en la planta de amortiguadores Sachs. Tenemos hoy en día una red global de servicio de más de 10.000 talleres, y eso gracias a una compra que hizo el grupo ZF hace 2 años y de la cual vamos a hacer una breve reseña de esa parte. ¿Dónde tiene participación el grupo ZF? El grupo ZF tiene participación en la línea de vehículos livianos, vehículos comerciales y transporte público, transporte de pasajeros, aplicaciones para la línea industrial, llámese maquinaria amarilla o llámese maquinaria verde. Nuestras marcas que hacen parte del grupo ZF y que manejamos nosotros a través del canal o la red de distribución son básicamente las que ustedes están observando en pantalla, donde tenemos ZF como tal, transmisiones, ejes en vehículos pesados y vehículos comerciales, la marca Sachs en embragues y amortiguadores para vehículos livianos, intermedios y pesados, Lenforder, todo lo que hace referencia a dirección y suspensión, TRW en frenos, dirección y suspensión, líquido de freno Varga, que también la manejamos bajo nuestra marca TRW, y la marca Watco, que fue adquirida hace 2 años por el grupo ZF. Esta marca también hace parte hoy en día del pool de marcas del grupo ZF y que comercializamos a través de los diferentes canales de distribución que tenemos ubicados en la región. ¿Dónde tenemos participación? Como les mencionaba hace un momento, línea liviana, donde tenemos muchas de las marcas como equipo original, donde allí tenemos en pantalla algunas donde tenemos participación, llámese en algún componente de suspensión, dirección, frenos, sistemas electrónicos, tenemos participación. En la línea de vehículos de transporte de carga tenemos una participación extremadamente grande, gracias a la compra
que les mencionaba hace un momento, la compra de Wapco, donde tenemos y acrecentamos la participación en esta línea de vehículos. Marcas tan importantes como las que ustedes observan en su pantalla, Agrale, DAF, MAN, Iveco, Scania, Volvo, Mercedes, tenemos participación y muchas marcas más donde tenemos nuestros componentes. En la línea de transporte de pasajeros también manejamos una participación muy interesante, muy grande, en la línea de transmisiones, en temas de monitoreo, en frenos, en embragues, en componentes de chasis, y allí observan básicamente las marcas donde tenemos esa participación. En la línea de maquinaria amarilla y maquinaria verde también tenemos importante participación, donde manejamos no solo temas de suspensión, sino manejamos todo lo que hace referencia a ejes frontales, ejes traseros, el tema de transmisiones. Si hablamos de cosechadoras, hablamos de los reductores finales y las transmisiones. Si hablamos de tractores, hablamos de embragues, componentes de chasis y ejes frontales. Esto es básicamente solo para comentarles la gran participación que tiene el grupo ZF en muchos de los vehículos que manejamos, no solo en las vías, sino también en la parte de minería y en la parte agrícola. Una participación muy grande que tiene también el grupo ZF en la parte de aplicaciones industriales hace referencia a los trenes, donde allí tenemos componentes de chasis, componentes electrónicos y amortiguadores, al igual que transmisiones. En la parte marítima manejamos todo lo que hace referencia a los propulsores y a los propulsores básicamente y transmisiones. Y un segmento muy grande que tiene el grupo ZF también, que hoy en día es el número 1, cajas de engranajes para las turbinas eólicas. Tiene un gran crecimiento, tenemos una participación muy interesante y muy grande, como les mencionaba, en esta línea de aplicación. Si nos vamos un poco ya más hacia la parte céntrica de lo que hace referencia al día de hoy de la charla, en TRW, que viene básicamente de una compra que hizo el grupo ZF en el año 2015 y donde se adquirió esta compañía que es de origen americano. Esta compañía también tiene muchísimos años de trayectoria, más de 100 años de hecho en el mercado con la marca TRW. Los señores que ustedes observan en su pantalla fueron los fundadores de la compañía, los señores Thomson Raymond Goodrich, de ahí básicamente sale el TRW, del nombre de los fundadores de la compañía. Nos metemos un poco al tema de las pastillas. ¿Qué participación tiene el grupo ZF? ¿Dónde estamos ubicados? ¿De dónde proviene el producto? Manejamos nosotros básicamente el tema de 10 plantas de fabricación. 8 están ubicadas en España, otra en México y la siguiente en China. De esas 10 plantas manejamos 4 centros de distribución, 2 en España, 1 en México y 1 en China. Entonces, básicamente eso es como el resumen de lo que tiene el grupo ZF en tema de pastillas en fabricación. ¿Qué tecnología ofrece el grupo ZF con la marca TRW en componentes de fricción, específicamente en pastillas? Los 5 componentes que maneja nuestra pastilla, y cada uno vamos a irlo desglosando para mostrar las ventajas que se tiene de trabajar con un producto como el nuestro. Tema de pastillas, TRW con recubrimiento en Cotec, ya vamos a hablar de qué hace referencia. Manejamos un proceso de scorching, vamos a desglosar a qué hace referencia ese proceso de scorching. Manejamos toda la línea, como les mencionaba, de Cotec. Manejamos el material de fricción, del cual vamos a hablar también, de la placa y de las láminas antirruido o láminas CHIM, de lo cual es importante tener presente y por qué la importancia de trabajar con una línea de productos del grupo ZF. Algunos de los componentes que se utilizan en esta fabricación del material están básicamente dados en temas muy importantes de los cuales vamos a mencionar más adelante. Pero para ello es importante que hablemos de los componentes de suspensión, del sistema de frenos. ¿Por qué razón? Porque la pastilla no va a trabajar sola. La bomba del sistema de dirección no trabaja sola. Va a depender de los elementos periféricos. ¿Y qué hablan? Cuando hablamos de elementos periféricos, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia básicamente al líquido de frenos, hacemos referencia al cilindro maestro, hacemos referencia a las tuberías o a los ductos o a las cañerías, a los calipers o a las mordazas, hacemos referencia a los discos, al pedal de frenos y a las campanas. Es decir, hace parte de un sistema. ¿Quién? La pastilla. ¿Quién?
la bomba de dirección TRW. Entonces, dependiendo del estado de ese sistema periférico, asimismo va a generar un correcto funcionamiento y un correcto desarrollo en la trayectoria del tiempo. Entonces, es muy importante siempre mencionar que la pastilla no va a trabajar sola, su desempeño no va a depender de ella sola, sino de los factores externos del sistema. Acá básicamente vamos a ver cada uno de los componentes que utilizamos en las diferentes formulaciones que ofrecemos a nuestros distribuidores y entre las cuales vamos a mencionar el pool de esas formulaciones que tenemos. ¿Qué utilizamos nosotros en la fabricación de la pastilla como tal? Un material de fricción, una placa de apoyo, las láminas antirruido y la línea de accesorios. Eso es un punto muy importante porque ustedes saben, las personas que comercializan, venden y trabajan en este proceso, saben que muchos fabricantes no ofrecen los accesorios. El producto en la línea de accesorios no viene en la caja, se vende por separado. Nosotros, con la marca TRW, siempre entregamos los accesorios. Es una línea muy importante, muy interesante, pero es también importante recalcar que nosotros como marca TRW siempre vamos a entregar la línea de accesorios en nuestras cajas. El material que utilizamos básicamente en la fabricación del material de las pastillas está dado por fibras, que son básicamente las que van a aportar toda la estructura a la fórmula. Luego nos vamos a una parte que son las cargas minerales. Los minerales básicamente nos aportan en esta mezcla la resistencia estructural de la pastilla. Vamos a otro componente que es básicamente los componentes metálicos que están dados en un proceso de homogenización del coeficiente de transferencia del calor. Básicamente nos va a ayudar en el coeficiente de transferencia o en el coeficiente de fricción. Tenemos luego los lubricantes, que básicamente son los que van a regular el coeficiente de fricción según el incremento o disminución de la temperatura. Entonces, tenemos lubricantes y tenemos los componentes metálicos. Entre esos dos factores, entre estos dos elementos, manejamos los temas de temperatura. Nos vamos a los materiales orgánicos, que tienen una función muy importante y son básicamente las resinas, que son las que van a ser o que son las encargadas de generar una mezcla homogénea de todos estos componentes que mencionábamos anteriormente. ¿Con básicamente para qué? Para darle una consistencia. Luego manejamos unos materiales adicionales que son los abrasivos, que son los elementos encargados de limpiar. ¿Pero limpiar qué? ¿Y pulir qué? El disco, a medida que va trabajando, a medida que va generando esa presión transferida a través de los cilindros que provienen de la mordaza. Entonces, esos abrasivos son los encargados de ejecutar ese proceso de limpieza y ese proceso de pulido. Cada uno de esos elementos manejamos una proporción y esa proporción va en pro de qué, dependiendo del sistema de frenos, dependiendo del tipo de vehículo, se manejan las diferentes proporciones y dependiendo también el tipo y la formulación. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Luego nos vamos a que TRW como tal, cada uno de esos componentes son fabricados y son utilizados básicamente por nosotros y manejados por nosotros. Nosotros no manejamos ni tercerizamos la fabricación de este tipo de producto. Manejamos nosotros el material de fricción, que básicamente para eso contamos con el Centro de Investigación y Desarrollo, que cada vez está estudiando los materiales con el fin de siempre ir a la pro de las necesidades del mercado y las necesidades del cliente. Manejamos también el proceso de fabricación de las láminas antirruido, manejamos el in-house interno en nuestras plantas, donde hacemos todo el proceso de estampación. Y como les mencionaba, la línea de accesorios. Siempre, ¿bajo qué? Bajo la especificación del diseño de equipo original. Entonces, como les mencionaba, nosotros como TRW, como marca, siempre vamos a entregar los accesorios en nuestra caja. Ya hablamos un poquito de los materiales que utilizamos en la fabricación del material de fricción. Hablemos un poco ahora del proceso de frenado. ¿Y qué es el proceso de frenado? Básicamente consiste en convertir esa energía cinética que proviene o que se genera a través del movimiento del vehículo en energía calórica. ¿Y qué ocurre con eso? ¿Y qué ganamos con eso? Básicamente, lo que hacemos es generar un proceso de conversión
o se realiza un proceso de conversión de una parte móvil y una parte fija. Allí tenemos básicamente la parte móvil, que básicamente sería el disco y el sistema de frenos. ¿Qué hacemos con ese proceso? Con ese proceso de frenado. Básicamente vamos a generar fricción y al generar fricción vamos a tener como resultado temperatura. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos básicamente en la parte de ingeniería como el proceso de frenado. Luego nos vamos un poco a el tema de la descripción del proceso. Las pastillas de freno básicamente son elementos que presionan a la superficie del disco, lo que genera, y lo que mencionábamos hace un momento, fricción. Al generar fricción, siempre vamos a generar temperatura. Y esa fricción por temperatura nos da dos fenómenos. ¿Qué fenómenos? Nos da una pérdida de material por desgaste y hay un incremento de esa misma temperatura dada la fricción entre el material de la pastilla y el disco. Entonces se generan esos dos tipos de fenómenos. Dado ese proceso y ese fenómeno, como mencionábamos ahorita, ahí debemos generar un proceso de disipación de temperatura. Cuando hablamos de disipación, hablamos de separación o debemos de sacar esa temperatura que se produce o que se da producto de la fricción entre dos componentes, material de fricción de la pastilla y el disco. ¿Cómo lo vamos a disipar? A través de los calipers. Por eso la importancia de tener unos calipers en buenas condiciones, que los sellos de los cilindros estén en buenas condiciones, que el líquido de frenos haya sido sustituido cuando hacemos la revisión y cambio de pastillas en el sistema de frenos. No completar, porque allí estamos generando un problema adicional del cual ya vamos a mencionar más adelante. Otro componente que nos ayuda al proceso de eliminación y que hace parte fundamental de la durabilidad de la pastilla es el disco. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de la transferencia de calor. Los discos hoy en día, como ustedes saben, discos pueden llegar discos ventilados, discos perforados, discos ranurados, discos mixtos, discos en otro tipo de material que nos ayuda a disipar más rápidamente la temperatura porque es el enemigo número uno para que el coeficiente de fricción se pierda. Entonces, necesitamos siempre generar un proceso de disipación lo más rápido posible para que la pastilla cada vez sea más eficiente o el sistema de frenos sea aún más eficiente. TRW básicamente con nuestra marca ofrece una solución perfecta, lo que nosotros hemos catalogado como una solución perfecta para cada vehículo, básicamente porque excedemos en muchas de las formulaciones que ofrecemos en el mercado, las especificaciones del equipo original. ¿Y por qué las excedemos? Porque tenemos en cuenta los diferentes desgastes que se van presentando en el sistema de frenos. Pero ojo, cuando hablo que tenemos en cuenta los desgastes, no significa que vaya a solucionar ese desgaste. Lo que hacemos es tener en cuenta ciertos desgastes que se van a generar por el periodo de frenado, por el periodo de tiempo que tiene el vehículo o la antigüedad del vehículo. Entonces, por eso nosotros en algunos casos mejoramos la formulación del equipo original para que tenga un muy buen rendimiento el sistema de frenos. Entonces, manejamos una frenada segura en menor distancia, una mayor durabilidad, bajos niveles de polvo y ruido y la mejor relación costo-beneficio, es decir, beneficio por kilómetro garantizado. Y ustedes más adelante me dirán, pero ¿cuánto duran las pastillas? Eso va a depender mucho de las condiciones de uso del vehículo, de las condiciones de manejo o las condiciones operacionales. Entonces, dado esto, nosotros siempre vamos a manejar diferentes formulaciones. ¿Qué tipo de formulaciones ofrece la marca TRW? Formulaciones semimetálicas, cerámicas y low med u orgánicas o carbón. Si hay personas del Ecuador, allí les dicen básicamente a este tipo de pastillas o a esta formulación tipo carbón. Entonces es importante que ustedes sepan que tenemos semimetálicas, cerámicas, low med, orgánicas o tipo carbón y también tenemos las metalizadas. Pero las metalizadas se utilizan mucho para configuraciones de vehículos un poco más viejitos, por llamarlo de otra forma. Lo que siempre les van a preguntar a las personas que manejamos el tema del sistema de frenos y específicamente hablando de pastillas, ¿cuál es el coeficiente de fricción en las pastillas semimetálicas?
Pues nosotros para la fabricación manejamos un coeficiente de fricción FF, que nos da un muy buen rendimiento. Siempre vamos a fabricar bajo la especificación del equipo original. Cuando trabajamos bajo la especificación del equipo original, pues vamos a generar una máxima duración, porque estamos trabajando sobre lo que dijo el fabricante del vehículo, teniendo en cuenta la capacidad del sistema de frenos. Fabricamos siempre bajo la especificación y la norma ISO. Cuando no se trabaja con la norma ISO, ustedes saben que el sistema está regulado por la IATF. Entonces, o tenemos IATF o tenemos certificación ISO. Siempre manejamos en este tipo de formulaciones fibras metálicas que son muy suaves y abrasivos muy controlados, como ustedes lo veían que manejamos unos porcentajes dependiendo la formulación, dependiendo la aplicación del tipo de vehículo. Y básicamente, ¿por qué lo hacemos? Con el fin de manejar un coeficiente de fricción estable y generamos también que las temperaturas no sobrepasen las condiciones operacionales o que con las cuales puede tener una frenada segura y eficiente. Eso hablando específicamente de las pastillas semimetálicas. Entonces, recordemos que nosotros manejamos en esta formulación un coeficiente de fricción FF. Si nos vamos a las pastillas cerámicas, la primera pregunta es su coeficiente de fricción, manejamos un coeficiente de fricción GG. Es el coeficiente que utilizamos para las pastillas cerámicas. Allí, ¿qué ofrecemos básicamente con esta formulación? Un frenado silencioso, confortable, un prequemado o scorching. ¿Y qué es el prequemado y el scorching? Ya vamos a hablar sobre ese proceso. Una incorporación de la placa antirruido, donde utilizamos otro tipo de material en la lámina shim, lo que ofrecemos básicamente y garantizamos una mayor vida útil de la pastilla bajo condiciones normales de utilización del sistema de frenos. Bajo desgaste en los discos porque utilizamos un material controlado en los abrasivos y en los componentes metálicos, porque la pastilla puede ser muy eficiente, pero se consume o se gasta más rápidamente el disco o la superficie de contacto de la pastilla sobre el disco. Entonces nosotros tenemos muy bien controlado este tipo de componente para evitar ese tipo de situaciones. Muchos u otros fabricantes no lo hacen y a veces las personas dicen la pastilla frena mucho, pero se consumió el disco y es dado básicamente por el tipo del porcentaje de material que se utiliza en los abrasivos. Bajo desgaste en los discos, hace referencia a lo que les mencionaba. Somos un fabricante que trabaja mucho en la parte ecológica, es decir, estamos libres del amianto o el famoso asbesto, y con lo cual generamos un bajo nivel de polvo. Entonces, coeficiente de fricción para la parte de pastillas cerámicas, un GG es el coeficiente que utilizamos. Si nos vamos para la low med o orgánica o tipo carbón, manejamos un coeficiente de fricción HG. Es el coeficiente de fricción que utilizamos para esta configuración, para esta formulación. Entonces, siempre como hemos mencionado o les he mencionado, trabajamos bajo la especificación del equipo original. En algunos casos, como le mencionaba, excedemos las características de ese equipo original, teniendo en cuenta ciertos desgastes que ya están presentes en el vehículo y en el sistema. Excede la respuesta de frenado, mayor utilidad de la vida útil de la pastilla. Siempre trabajamos bajo la especificación o norma internacional ISO o la IATF. Y básicamente es un tipo de pastilla que es muy utilizado para los vehículos europeos. Eso no quiere decir que no fabriquemos para los americanos o para los asiáticos. Nosotros tenemos un portafolio extremadamente amplio que tiene cobertura sobre esas procedencias también. Vamos a empezar a hablar un poquito del factor diferenciador, no solo en las mezclas, en los porcentajes que utilizamos, sino en el proceso y en la tecnología que utilizamos en la fabricación de nuestras pastillas TRW. Primero, el proceso de prequemado o scorching. ¿Qué es y para qué sirve? El proceso de prequemado es básicamente someter la pastilla a una temperatura de entre 600 y 700 grados. Luego que hemos sometido la pastilla a esa temperatura, le damos una tonelada de presión, lo que ustedes están viendo en sus imágenes, en la pantalla. Primero, temperatura, 600 y 700 grados, como ustedes lo ven en la pantalla, en la imagen del costado izquierdo. Luego, en la imagen del costado derecho, ven como unas partes, unos soportes redondos
Esos elementos son los que van a generar una presión a la pastilla estructuralmente de hasta 1 tonelada. ¿Qué ventajas y qué beneficios tenemos nosotros al comprar una pastilla que tiene este tipo de proceso? Pues básicamente durante ese proceso hay una eliminación de todos los gases que se producen en la mezcla. Al eliminar todos estos gases, la pastilla tiene una mejor eficiente durante el proceso de frenado. Entonces, allí mejoramos la eficiencia del frenado durante las primeras arrancadas, que son las más críticas, las primeras frenadas, que son las más críticas, porque normalmente cuando vamos al taller o vamos al servicio, vamos al concesionario, cuando hacemos la sustitución de pastillas nos hacen la recomendación como dueños del vehículo, señor, vaya pausadamente, frene suavemente, porque el carro lo va a sentir un poquito largo de pastillas del sistema de frenos, porque está en el proceso de asentamiento. Nosotros, con este proceso de scorching, aceleramos ese proceso de asentamiento de la pastilla para que tenga una eficiencia inicial al 100%. Entonces, aquí tenemos un proceso de prequemado de scorching que es un factor diferenciador frente a muchos fabricantes de pastillas que muy seguramente ustedes ya conocen. Como hicimos el proceso de eliminación de gases a través de temperatura y de presión, ustedes dirán, pero otras pastillas también lo hacen. Claro, las pastillas lo van a lograr hacer después de tener un recorrido aproximado de 200 kilómetros de uso continuo. Es decir, cambiamos las pastillas, no tienen un proceso de prequemado de scorching y ustedes van a sentir que las primeras frenadas durante los primeros kilómetros que usted utiliza el freno no siente esa eficiencia. ¿Cuándo logra la eficiencia del 100% de la pastilla? Luego de 200 kilómetros aproximadamente de trabajo continuo en el sistema de frenos. Con el proceso de prequemado o scorching se logra esa eficiencia durante las primeras frenadas. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente y por qué lo hacemos nosotros como fabricantes de pastillas TRW. Luego, vamos a tener también unos diferentes componentes que utilizamos o lo que llamamos comúnmente como aislantes acústicos o lámina shim. Utilizamos una lámina fenólica, que es básicamente la que estamos utilizando hoy en día, que trabaja y nos da un muy buen rendimiento, tiene una muy buena duración, tiene un muy buen rango de disipación de vibraciones. Y ustedes dirán, ¿vibraciones? ¿Cuáles vibraciones? De eso también ya voy a mencionar más adelante, porque es el punto más crítico para que traiga como resultado niveles de ruido. También utilizamos la lámina de metal, que se utiliza específicamente en las de equipo original. También, como les he mencionado, utilizamos en la parte del aftermarket o mercado de reposición, en aplicaciones con niveles críticos de ruido, que en algunos casos son necesarias para evitar ese tipo de vibración que nos va a traer como resultado unos niveles de ruido. ¿Qué diferencias en la línea de TRW? Manejamos nuevos revestimientos externos del material de fricción, mejora el comportamiento inicial de frenado. Cuando las pastillas son nuevas, como les mencionaba, con el proceso de prequemado de scorching, pues logramos que la pastilla sea aún más eficiente que otros fabricantes porque hacen un proceso de asentamiento hasta 200 kilómetros para lograr la eficiencia del 100%. Con nuestra pastilla siempre va a ser eficiente desde las primeras frenadas. No debe confundirse básicamente, y es muy importante lo que están viendo ustedes ahí en ese texto, no debe confundirse el tratamiento completo de superficie para el rodaje, para el cual realizamos el proceso de prequemado de scorch, pero sí parte del proceso al que se le mejora el revestimiento de la superficie de contacto. Otro factor importante, la diferencia. El conductor, cuando sale del taller, siempre va a haber una mejoría con respecto a una pastilla TRW versus otro fabricante. ¿Por qué? Por el proceso de prequemado de scorching. Adicional a que nosotros estamos utilizando también un elemento adicional, un componente adicional a ese proceso del prequemado de scorching. ¿Qué tipo de material estamos utilizando? El famoso Cotec. El Cotec, ¿qué es y para qué me sirve? El Cotec básicamente es un recubrimiento en silicato. Ese recubrimiento en silicato superficial es el que ustedes van a ver impregnado en la parte
que va a tener el primer contacto con la superficie estructural del disco. Es un material que es como un hollín, o si ustedes le pasan la mano al material de fricción, es como si tuviera hollín. Eh, ese material tiene una función muy importante. ¿Y cuál es? Ustedes lo ven en la imagen del costado derecho. Hay unas pequeñas partículas que están teniendo acá eh, contacto con unos leves canales que son muy pequeñitos, que tienen la estructura de contacto del disco. Esos leves canales van a generar mejor contacto. El contacto va a ser más simétrico y la eficiencia de la pastilla va a ser muy grande. Va a ser mucho más eficiente ese contacto que tiene la superficie del disco versus la superficie de la pastilla. Entonces, hace que sea la pastilla más eficiente durante las primeras frenadas. ¿Por qué razón durante las primeras frenadas? Porque es un recubrimiento superficial. Entonces, tenemos prequemado o scorching y tenemos un componente adicional que es el recubrimiento en Cotec, silicato. Eso es como cuando se aplica, cuando lo aplicamos en la fábrica, es como si estuviéramos pintando la parte que va a tener contacto del material de fricción. Entonces, le pasamos, por decirlo de otra forma, la brocha y le aplicamos ese silicato. En algunas partes no queda con unos rebordes que pareciera que hubiera sido pintado a la carrera, por llamarlo de otra forma, pero no, se hace un proceso de barnizado donde se aplica el silicato, pero es un componente superficial que luego de unas 10, 12 aplicaciones en el sistema de frenos, pues se va perdiendo. ¿Por qué se va perdiendo? Porque entra la eficiencia del material de fricción al 100%, lo con el proceso de prequemado de scorching que ejecutamos. Cuando nosotros tenemos silicato, tenemos proceso de prequemado de scorching, estamos generando una mayor eficiencia en la frenada, hasta de 7 metros logramos una mayor eficiencia. Entonces, cuando logramos eficiencia en la frenada, estamos hablando de seguridad. Es decir, nuestras pastillas generan un rango de seguridad mayor que una pastilla convencional que no tiene recubrimiento en silicato y que no tiene un proceso de prequemado o scorching. ¿Qué le interesa al grupo ZF con estos procesos? Que sean eficientes y seguras. Por eso TRW, con su marca de pastillas, siempre tiene un factor diferenciador a muchos fabricantes de esta serie de componentes. Entonces, es muy importante tenerlo presentes. ¿Por qué somos diferentes y a qué hacemos referencia cuando somos diferentes? El proceso de fabricación, cuando ejecutamos el proceso de prequemado de scorching y cuando tenemos un material de recubrimiento superficial que ayuda a generar mayor eficiencia en los niveles de frenada y que logramos detener ese vehículo hasta 7 metros antes que como lo hacen, como lo harían con otros fabricantes de este tipo de pastillas. Entonces, tenerlo presente, en lo cual factor diferenciador de nuestra pastilla. En las primeras frenadas, básicamente el conductor obtendrá un beneficio en los tiempos de detención. Cuando hablamos tiempos de detención es que el carro es eficiente en la frenada. Cuando logramos eficiencia en la frenada, estamos hablando de seguridad. Entonces, cuando nosotros compramos y adquirimos un producto de nuestra marca TRW, no solo estamos comprando la pastilla, estamos comprando seguridad. ¿Seguridad para quién? Seguridad para el conductor, para sus acompañantes y para las personas que están externamente. Y no hablemos de personas, sino para el entorno externo. Entonces estamos comprando seguridad, eficiencia cuando adquirimos una pastilla TRW. En ese esquema que ustedes están viendo, en ese diagrama, donde hacemos un comparativo de frenada y distancia de recorrido, en rojo está cuando tenemos en recubrimiento en silicato y cuando tenemos el proceso de prequemado de scorching, y en azul cuando es una pastilla de otro fabricante. Entonces logramos una mayor eficiencia, la pastilla es mucho más eficiente con estos dos procesos. Gracias a esos dos procesos, pues logramos mayor seguridad. Entonces, como les mencionaba también hace unos minutos, durante las primeras 10, hablaba de 10, 12, pero hasta 30 frenadas, ese recubrimiento superficial de Cotec, pues se va perdiendo. ¿Por qué se pierde? Porque va teniendo contacto
es eficiente, pero después de esos niveles de frenada ya entra la eficiencia total del material de fricción. Importante también, señores, cuando ustedes vean ese barnizado, ese color, que ya más adelante vamos a ver en una imagen, que es oscuro, y que si ustedes le pasan la mano queda como si fuera carbón u hollín, no lo vayan a quitar, no le vayan a pasar el esmeril, no le van a pasar una lija, porque están quitándole un material que le va a ayudar a que la pastilla sea aún más eficiente. Entonces, no cometamos el error en la parte de taller de pasar el material de fricción a un torno, a una lija, para quitarle esa capa de superficial que tenemos de Cotec. Eso es importante también tenerlo muy presente. Aquí la imagen, básicamente, cuando tiene nivel de Cotec, ustedes observan en su pantalla, es mucho más oscura. La superficie tiende a ser más oscura que una pastilla convencional. Y esa oscuridad básicamente se da por el nivel de recubrimiento superficial que logramos con el silicato. En las partes externas, en los bordes, en los costados, a veces queda como si hubiera caído una gota de pintura. No, no es un defecto, no es una falla, es una condición porque estamos aplicando un barnizado superficial. Es un barnizado en la parte externa, la que va a tener contacto contra el disco. Y a veces caen ciertas gotas. No es una falla, no es un problema, es básicamente silicato que le estamos aplicando estructuralmente a la pastilla, para que también lo tengan presente. Tenemos, vuelvo y lo reitero, un proceso de prequemado de scorching, tenemos un recubrimiento en silicato. Pero hoy en día también tenemos otro tipo de material que utilizamos en las pastillas cerámicas. En las pastillas cerámicas tenemos un material que es el DTEC. Básicamente el DTEC es un recubrimiento también y utilizamos un recubrimiento en la mezcla de la pastilla cerámica que nos ayuda a reducir hasta un 45% en los niveles de polvo, producto de la fricción entre el material de la pastilla y el disco. Entonces, estamos utilizando otro tipo de compuesto con el fin de mejorar los niveles de polvo que se producen producto de la fricción. Eso lo logramos básicamente con otro tipo de compuestos y es lo que ustedes van a ver en los empaques, en las cajas, en los catálogos, en la internet. Pastillas de TEC hacen referencia básicamente a los niveles de reducción de polvo que se produce por la fricción. Característico de la pastilla de TEC, la lámina antirruido que ustedes están viendo ahí en su pantalla, parte inferior, tiene una curvatura o tiene un corte, tiene un canal. Ese canal básicamente nos va a decir la dirección de montaje adicional a que trae una flecha. Esa flecha nos indica la forma correcta de montaje o el lado correcto de montaje. Característico de la pastilla con recubrimiento en DTEC, lámina antirruido de color rojo. Siempre que vean esa lámina antirruido de color rojo, marca TRW, ustedes saben que es una pastilla cerámica con material DTEC. Importante, siempre respetar la dirección de montaje de la pastilla. Por eso lo estamos colocando en dos formas, en el canalado que tiene el antirruido y con la flecha, indicando la posición de montaje. Entonces, ya tenemos tres cosas importantes, aparte de todo lo que hemos mencionado. Proceso de prequemado o scorching, Cotec, recubrimiento Cotec, otro tipo de compuesto en las pastillas cerámicas, que es el DTEC. Y un cuarto, que en la pastilla, en las pastillas DTEC cerámicas, tiene la lámina antirruido que nos va a indicar el posicionamiento o la forma correcta del montaje. Acá básicamente esta imagen hace referencia a la dirección de montaje que debemos respetar. No solo la fecha, sino también este acanalado nos está dando ese tipo de indicación. ¿Por qué? Porque si no la pastilla le va a generar ruido, le va a generar problema, le va a generar un desgaste irregular si no respetamos la dirección de montaje. Es como en las llantas.
trae una flecha en el sentido de rotación. Entonces es importante tener muy presente estas indicaciones para no cometer errores. Hacer el proceso de identificación, lámina antirruido color rojo, es porque es una pastilla cerámica con DTEC. Hoy en día todos los fabricantes tienen que tener presente algo muy grande para todos en la fabricación y es el tema medioambiental. Ustedes saben que las regulaciones hoy en día son más rigurosas y en Europa son aún más rigurosas. Nuestro producto tiene diferentes procedencias, entre las cuales vamos a tener procedencia España, como lo mencionábamos, ahí tenemos fábrica, procedencia china y procedencia mexicana. Lo que estamos comercializando en nuestra región, cuando hablo de región, hablo de Surinam, Guyana, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, son pastillas con procedencia España y México. Pero también es importante mencionarle que nosotros tenemos producción de pastillas en Brasil. Algo característico con la pastilla de Brasil, de nuestras plantas de Brasil, es que no tenemos o que no entregamos la línea de accesorios. Y eso es importante también recalcarlo. Procedencia Brasil. Allí no entregamos la línea de accesorios porque digamos que estamos manejando para otra línea de mercado. Todo lo que proviene de España y que proviene de México, lo entregamos con toda la línea de accesorios. Nos vamos a la parte del impacto medioambiental. Todas las pastillas de freno generan polvo y ese polvo está dado básicamente por la fricción entre la parte del disco y el material de fricción de la pastilla. Ese polvo, esos residuos que se generan, van a generarnos contaminación. Nos genera contaminación. Entonces, todos los elementos que hacen parte y que tienen trabajo y que a medida de ese trabajo generan desgaste, generan contaminación. Los frenos, los sistemas de frenos representan alrededor del 21% de las partículas por millón de un automóvil. Es decir, sistema de frenos del 100%, el 21% son producidas por el sistema de frenos. Ese 21% del 100% en el vehículo, partículas por millón. Entonces, es muy crítico el tema medioambiental. Así como lo ven ustedes en su pantalla, hay un desgaste en cada elemento producto del trabajo y cada una de ellas tiene una carga de contaminación al medio ambiente. Por eso, el grupo ZF trabaja muy fuerte en la línea ambiental con las pastillas TRW y por eso hacemos referencia a la imagen que ustedes están viendo en pantalla, los niveles y porcentajes de cobre. Por eso las legislaciones americanas y las legislaciones europeas son tan rigurosas. En el tema de los niveles de cobre se encontró que estas partículas son bastante contaminantes para la vida acuática. Entonces, dependemos del agua y si estamos contaminándola, pues vamos a tener serios problemas más adelante. Por eso la compañía, como les he mencionado, trabaja muy fuerte en este tema medioambiental. Para ello, siempre estamos ceñidos a la legislación europea con la regulación R90 y con la norma americana, con la regulación o con la certificación AMECA. Entonces, nosotros siempre estamos manejados y orientados por este tipo de certificaciones, siempre bajo el tema medioambiental. Eso Qué significa... pena, Wilman, Sí, te te escucho, interrumpo un Vanessa. momentico. Tenemos la mano levantada de una persona, Milton Aragón. Le voy a dar voz para que nos pueda transmitir su duda. Hola, Milton, buenos días. Ya puedes activar tu micrófono en la parte de abajo. Buen día, no, qué pena, disculpen, fue por error, es que estoy conectado en el teléfono, un mal movimiento. Gracias. Ok, vale, Milton. Dale, Wilman. Ok, Gracias, ya puedes continuar. Gracias, Vanessa. Entonces les mencionaba el tema de las certificaciones y las legislaciones europeas y la legislación americana. Entonces, dado en eso, siempre estamos bajo los parámetros gubernamentales como fabricantes. En nuestras cajas siempre van a ver esta flor o estas hojitas. Unas van a estar más oscuras que otras y eso hace referencia básicamente a los porcentajes de los materiales pesados que se utilizan en la fabricación. Entonces, menos del 0.1 de peso en cadmio
de cromo, plomo, mercurio y fibras asfabestiformes, básicamente, van hasta el 2014 y hasta el 2014 se manejaban esos niveles o esos porcentajes de este tipo de materiales. Por eso hay una sola hojita en negrita u oscura, con los niveles inferiores en porcentaje de cobre por peso para el 2021 no deben ser superiores al 5%. Entonces ya manejamos el tipo B y en el tipo B ya esas dos hojitas son más oscuras. En el tipo, para el año 2025, el nivel de cobre por peso, esto se dan esos porcentajes por peso, no deben ser superiores al 0.5. Y ya esas hojitas, en muchas de las cajas que ustedes tienen en sus anaqueles, en sus almacenes, están totalmente oscuras. Y es básicamente porque allí ya estamos implementando todo el tema de legislación medioambiental. Entonces, esto es muy importante también que lo tengan presentes, no solo por el tema ambiental, sino por, bueno, eso va directamente relacionado al tema de salud. Y hago referencia a eso para las personas que todos los días estamos trabajando en la parte de frenos, haciendo mantenimiento, limpieza, sustitución, cambio de pastillas, líquido y demás componentes. ¿Por qué? Porque ese material particulado normalmente siempre va a estar entrando a nuestros pulmones cuando no estamos utilizando las medidas de seguridad. Y algo interesante que les decía, no estamos utilizando el cadmio, que es un punto bastante crítico en la fabricación de pastillas para los niveles del coeficiente de fricción. Las diferentes pruebas que nosotros ejecutamos no solo las realizamos en campo. Antes de salir a campo debemos ejecutar pruebas dinamométricas específicamente para el tema de pastillas. Cuando hablamos de esas Cuando hablamos de la prueba dinamométrica es porque montamos nuestra pastilla, montamos nuestras mordazas, nuestro cilindro y vamos en nuestros discos y vamos a ver la eficiencia, hablando específicamente de la pastilla, los rangos de temperatura que soporta, el coeficiente de fricción que maneja y cuál es el comportamiento de cada una de las formulaciones que estamos o que vamos a sacar para la comercialización o para el aftermarket. Esta prueba que nosotros realizamos o pruebas dinamométricas no solo las ejecutamos para las pastillas que vendemos en el aftermarket o el mercado de reposición, las debemos ejecutar porque son exigidas por las normas internacionales y son exigidas por los fabricantes de vehículos. Entonces, esto es también muy interesante que lo tengan presente. Y a estas revoluciones, a estas velocidades, se manejan y se hacen las diferentes pruebas para ver el comportamiento del material de fricción. En esas pruebas dinamométricas, como le mencionábamos, estábamos haciendo condiciones por encima de cualquier tipo de parámetro, con el fin de saber el resultado que tendría el material de fricción si por alguna razón se llevara ese tipo de condiciones. Claro, esto como les he mencionado, son sobredimensionadas, son condiciones que normalmente no se van a presentar, pero que necesitamos realizarlas para ver el diferente comportamiento que pueda llegar a tener. Se hacen pruebas de campo. Las pruebas de campo normalmente se ejecutan en los Alpes austriacos. Allí básicamente hacemos la verificación del comportamiento y la eficiencia de las pastillas en proceso de descenso. Eso es básicamente una ruta que tiene diferentes condiciones, básicamente de inclinación. Tiene una longitud o una distancia de 16 kilómetros, es el proceso de descenso en los Alpes austriacos. Allí básicamente se hacen en dos velocidades. Primero arrancamos a una velocidad de 80 kilómetros, entre 40 y 80.
Allí, como dijimos, que tiene una longitud de 16 kilómetros, ese recorrido lo vamos a lograr hacer en 23 minutos. Ese tiempo, esos 23 minutos de recorrido, al final del recorrido tenemos una temperatura de 600 grados. Luego repetimos la prueba de descenso alpino a una velocidad diferente. En la segunda prueba ya ejecutamos la prueba en velocidades entre 60 y 120 kilómetros por hora en proceso de descenso. Es la misma pista, 16 kilómetros. Allí obviamente vamos a reducir el tiempo porque aumentamos la velocidad. Ya pasamos de tener un tiempo de 23 minutos a hacerlo en 15 minutos. Pero la finalidad de eso es verificar la temperatura y la eficiencia del frenado. Cuando logramos ya hacer ese recorrido, esos 16 kilómetros a esa velocidad, en la segunda prueba, ya tenemos temperaturas de hasta 800 grados. Entonces, mira el grado de temperatura que pueden llegar a soportar las pastillas sin perder de eficiencia de los niveles de frenado. Entonces, tenemos dos pruebas, descenso alpino, pruebas de recorrido 16 kilómetros, logrando temperaturas de 600 y temperaturas de 800 grados. Entonces, esto es realmente importante que lo conozcan, las pruebas que ejecuta el grupo ZF con la marca TRW en pastillas, no solo pruebas dinamométricas, sino también, obviamente, pruebas de campo. Esas pruebas de campo también incluyen pruebas en diferentes terrenos y en diferentes condiciones. Pruebas en terrenos y en circuitos, pruebas en lluvia, pruebas en descenso alpino, como lo veíamos hace un momento. ¿Con qué finalidad? Verificar la vida de las pastillas, la eficiencia, coeficiente de fricción, rendimiento en frenado, el confort, que básicamente lo vamos a ver medido o dimensionado en los NVH, que son los niveles de ruido que se pueden llegar a presentar, y obviamente el desgaste. Allí, en esas diferentes pruebas, logramos realizar los diferentes tests para poder determinar las diferentes condiciones y el resultado que vamos a obtener de prueba que tenemos al ejecutar los diferentes recorridos y en las diferentes pistas. Se hacen pruebas no solo en España, se hacen pruebas en Alemania, China y México. Se hacen pruebas también en las diferentes condiciones, en diferentes pistas con las cuales tiene la compañía ubicada estratégicamente en algunos países. Se hacen pruebas de vibración, se hacen pruebas de desgaste a diferentes velocidades, en paradas repetitivas, paradas de emergencia, con el fin de determinar las diferentes condiciones, con el fin de determinar el resultado final del material de fricción, específicamente del compuesto y de la pastilla. Algunos desarrollos en los cuales ya trabajamos, ya tenemos a la venta, ya estamos en el proceso de comercialización y son las pastillas Electric Blue. Esa pastilla tiene la lámina antirruido de color azul y son específicamente para vehículos eléctricos. Esas pastillas tienen una connotación muy importante hoy en día por el tema ecológico. Como ha venido un proceso de ascenso, la venta y comercialización de los vehículos eléctricos, pues nosotros también estamos a la vanguardia en la fabricación. Por eso tenemos hoy en día en el mercado las pastillas TRW Electric Blue o para aplicaciones de vehículos eléctricos. Identificación, lámina antirruido de color azul. Ahí en pantalla están viendo básicamente que tenemos hoy en día 21 referencias que nos va a un cubrimiento de 25 aplicaciones en vehículos eléctricos. Muchos de estos vehículos seguramente están rodando por sus ciudades, están rodando por sus países. Entonces es importante que lo sepan, que tenemos nosotros también aplicaciones en la línea de vehículos eléctricos con las pastillas Electric Blue con proceso de identificación lámina antirruido de color azul. Entonces, para tenerlo presente. También para tener muy presente, como todo lo que hemos mencionado, en las pastillas Electric Blue hay unas condiciones muy importantes y son el tema de los accesorios. La línea de accesorios no son las láminas antirruido, no son los chims normales que se manejan o la línea de laminillas que se utilizan en el proceso de montaje para evitar vibraciones. Estas tienen unos recubrimientos en PTFE. Es decir, tienen un recubrimiento especial, en algunos casos del proceso de vulcanización, es decir, tienen recubrimiento en caucho. ¿Con qué fin? De que no haya vibración.
porque tenemos un vehículo eléctrico, un motor que no está produciendo ruido y vamos a generar ruidos probablemente en el sistema de frenos. Por eso en estas aplicaciones los antirruidos tienen unas características importantes de las cuales les acabo de mencionar. Tienen recubrimiento en PTFE y en algunos casos tienen también proceso de vulcanización o de recubrimiento en caucho. Las certificaciones, ya también he mencionado hace un momento, el tema de la regulación europea, se trabaja con la regulación R90, que es la que rige a los fabricantes de material de fricción en temas de pastillas, y certificación AMECA, la certificación AMECA, que es la que regula a los fabricantes de pastillas en Estados Unidos. Entonces manejamos las dos certificaciones. Algunas recomendaciones por las cuales siempre van a salir inquietudes, dudas y en algunos casos molestias, los niveles de ruido. ¿Por qué se presentan los niveles de ruido? Primero es importante saber que los niveles de ruido se producen o son el resultado de una vibración. El ruido se va a generar por vibración. Nosotros manejamos un proceso donde identificamos qué puede generar esa vibración que me va a traer como resultado del nivel de ruido. Y se manejan básicamente en una escala de 10 hasta los 16.000 Hz. A baja frecuencia y vibraciones se van a presentar unos rangos críticos de ruidos que son básicamente dados por las regularidades y los desgastes que puedan tener los diferentes componentes del sistema de frenos, específicamente en las mordazas. Allí lo catalogamos desde los 10 Hz hasta los 1000 Hz. Cuando se presenta este tipo de condición, hay una vibración, un crujido, están básicamente dados en los componentes más grandes. Allí hablamos de los discos, de los calipers, de la placa posterior, cuando hablamos del disco que no fue rectificado, no fue de la aplicación que era la correcta, de la dimensión que fuera la correcta, cuando hablamos de los calipers, que los sellos de los cilindros están dañados, que están picados, que no tienen correcto recorrido, el cilindro interno del caliper, llámese un cilindro de 2, de 3 o de 4, de la placa posterior tiene algún tipo de falla, se desprendió, se quemó, se deterioró o entró un agente externo. Entonces, allí estamos siempre en los componentes más grandes. Si nos vamos a una frecuencia media y a una frecuencia alta, es cuando se produce el chillido, pero viene como resultado de una vibración. Y cuando se producen esos chillidos, que van desde los 1000 Hz hasta los 16.000 Hz, debemos remitirnos básicamente a los componentes más pequeños, entre los cuales tenemos los chin y los chaflanes. El chaflán, que es básicamente el desgaste que le hacemos a las pastillas o que le rebajamos a la pastilla en los bordes laterales y frontales. ¿Por qué se producen esos niveles de ruido? Como les mencionaba en el tema de las mordazas. Ustedes están viendo en su pantalla cómo es el comportamiento de la mordaza, cómo se generan movimientos. ¿Y esos movimientos de dónde provienen? De la irregularidad del terreno por donde está circulando el vehículo. Y dada esa irregularidad se van a generar diferentes movimientos en el sistema de suspensión, en el sistema de amortiguación y por consiguiente se van a generar movimientos en el sistema de frenos. Por eso la mordaza debe tener un recorrido libre de los pasadores, de los cilindros, para evitar que se queden pegados y nos vayan a traer como resultado niveles de vibración que trae como consecuencia niveles de ruido. Entonces, muy importante el mantenimiento. Primero, hacer una preinspección antes de sustituir las pastillas, porque podemos colocar una pastilla de nuestra marca, una marca premium, en el material de fricción, pero si tenemos cilindros que estén pegados, oxidados, corroídos, que tengan fugas, pues vamos a generar un problema de durabilidad, de rendimiento y por consiguiente de molestia ante los clientes. En este tipo... Wilman, te interrumpo un segundo. Sí, claro que sí. Para todos los asistentes, pues en este momento pueden estar haciendo sus preguntas, escribirnos, alzar la mano para que Wilmar pueda ir respondiendo todas esas dudas que tengan. Ya tenemos una mano levantada, creo que falta era decir que lo podrían hacer. Ya te voy a dar la voz, Mireya.
Listo, mire, ya puedes hablar, puedes activar tu micrófono en la parte de abajo para que nos puedas indicar la duda que tengas y igualmente la puedas resolver. Hola, buenos Sí, días, ¿cómo buenos estás? días. Buenos días, ¿cómo están? Mira, mi pregunta es pues básicamente eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos un carrito que se le ha cambiado varias veces las pastillas, porque es un chillido, pero impresionante. Pues el carro solo anda en la ciudad, acá en Bogotá, y el chillido es impresionante. Ya se han cambiado los discos de freno, se le han cambiado las pastillas y sigue con ese sonido. Y adicional a eso, se le ha colocado como un líquido que venden en el mercado para colocarle dentro de las pastillas y no genere ese ruido. Y puede durar un día y vuelve a generar el ruido. Entonces, mi pregunta va en, ¿eso podría ser las mordazas lo que está generando ese chillido? Claro que Ay, sí. gracias. ¿Por qué? Gracias por la pregunta, Miguel. Mira, el tema de los ruidos es supremamente crítico en la comercialización, venta y parte de mantenimiento en el sistema de frenos. ¿Por qué se producen? Por varios factores, entre los cuales había mencionado algunos. Cuando hablamos específicamente de la mordaza, está dado ¿por qué? Porque el cilindro internamente, ya lo vamos a ver más adelante, el cilindro internamente tiene unos recorridos que están ya marcados por el fabricante. Si ese recorrido no es correcto, ¿qué va a pasar? El cilindro va a quedar o afuera o totalmente adentro. Si queda totalmente afuera y no retorna a su punto inicial, ¿qué va a pasar? La pastilla continuamente va a estar generando fricción a pesar de que no se esté utilizando. Entonces, eso nos puede traer como consecuencia esa molestia dada por un ruido, porque la mordaza ya tiene un desgaste, porque el cilindro no está teniendo todo su recorrido, porque no se le ha hecho un mantenimiento correctivo, ya ni siquiera preventivo, en este caso ya es correctivo. También internamente los cilindros tenemos los famosos sellos que le van a ayudar a generar ese retorno del cilindro. Si los sellos tienen algún deterioro, ya están pegados, están deteriorados, están cristalizados, porque acuérdate la temperatura a la cual pueden llegar a tener las pastillas en ciertas condiciones. Entonces se genera un acristalamiento del material del caucho y eso hace también que impida un correcto recorrido en el cilindro interno de la mordaza. A eso súmale que si hay problemas en la mordaza, en los pasadores, dependiendo del tipo de mordaza, que estén oxidados o que estén pegados, va a generar el mismo efecto. No le va a dejar libertad a la pastilla para que retorne cuando no se está utilizando. Y eso trae como consecuencia niveles de ruido. Entonces tocaría probar y hacer la verificación específicamente de la parte técnica del estado de la mordaza. Recuérdale también a tu mecánico que por favor haga la sustitución del líquido. Si el líquido tiene ya un tiempo, hablo de 1 año, 2 años, es importante saber que los líquidos por ser higroscópicos adquieren humedad del medio ambiente. ¿Qué significa eso? Los líquidos traen un punto de ebullición, dependiendo el grado. Si es un grado 3, empieza a ebullir o a hervir a los 205 grados. Si es un grado 4, empieza a ebullir a los 230. Y si es un grado 5.1, empieza a ebullir a los 260. Cuando no hacemos la sustitución del fluido o del líquido, ese punto de ebullición empieza a disminuir. ¿Qué pasa cuando empieza a disminuir y por qué se da? Porque como el líquido es un compuesto higroscópico, adquiere humedad del medio ambiente, por evaporación, luego por condensación, se mezcla con el fluido y hace que ya no empiece a hervir a los 205 grados, si es un grado 3. Empieza a hervir a los 190, a los 180. ¿Y eso en qué se va a ver traducido? En la eficiencia en los niveles de frenado. Entonces, es importante, adicional a que en los vehículos que traen cilindro maestro en la parte de los cilindros de rueda, puede generar temas de oxidación, porque el fluido ya tiene agua y el agua pues básicamente nos va a generar oxidación en las paredes internas de estos componentes. Entonces la recomendación, no completen el nivel de líquido, sino hagan la sustitución completa, con el fin básicamente de que ayudemos a disipar más rápidamente la temperatura, como lo mencionaba en las primeras imágenes, que se hacen a través de los calipers, a través de los discos, pero como es un sistema, también lo hace a través del fluido. Entonces, esa es básicamente la recomendación. Remitámonos un poco al tema de la mordaza, porque ya me dijiste que probaste con discos, ya han hecho cambios de diferentes pastillas, pero el problema persiste. Y como el problema persiste, todavía está la consecuencia o está la raíz. Solo se ha dado
pañitos de agua tibia, como diríamos coloquialmente, y no se ha dado la solución al tema raíz que puede estar dado en la mordaza. Entonces, recomendación, hacer la verificación en la mordaza. Muchísimas gracias. La explicación estuvo muy buena, gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces, Vale. acá, en Bueno, tema... qué pena. Tengo ¿sí? otra pregunta. Bueno, más que pregunta es como Esteban Rangel nos escribe, es que llegó un poco tarde, que para cuándo hablaríamos del módulo de bombas hidráulicas, que si ya fue dictada. No, en el tema de bombas no hemos hablado todavía, ya vamos a tener un espacio, va a ser un poco corto dado el tiempo que tenemos limitado para la charla, pero ya más adelante vamos a hablar un poquito del tema de las bombas. Ok, listo, gracias, Wilman. Muchas gracias. Entonces voy a acelerar un poquito acá el tema, dado el tiempo, y que tenemos que hablar un poco del tema de las bombas. Entonces voy a acelerar un poco acá con el tema de pastillas. Esperamos igual más adelante poder tener otro espacio y poder dar claridad a muchos de estos puntos que son supremamente críticos y que son importantes aclararlos. El tema de las aplicaciones. Tenemos pastillas que son similares, pero no iguales. Entonces, cuando hablo que son similares es porque son similares, pero no son iguales. Y no son iguales, ¿por qué? Por el tema dimensional. Son similares porque estructuralmente en el plano son iguales, podríamos hablar, pero no lo son. ¿Por qué? Porque las medidas, y por eso lo hemos marcado acá en rojo, una tiene 155.2 y la otra tiene 156.4. Esa diferencia de medida me va a traer como resultado vibración. Y en la vibración trae como consecuencia niveles de ruido. Entonces, por eso hablo de que son similares, pero no iguales. Hay que tener muchísimo cuidado. Siempre trabajar con el catálogo, la referencia de equipo original versus la referencia de aftermarket. En el caso nuestro, tener mucho cuidado para evitar tipo de reclamaciones, molestias, reclamaciones o temas de garantía. Entonces, eso es básicamente. El tema de mantenimiento crítico, hacer la limpieza correcta, no solo cambiar la pastilla, no solo hacer rectificación de los discos, en el caso de que se puedan rectificar y que no sobrepasen la medida estipulada por el fabricante, como nosotros también. En el caso de los mantenimientos de la mordaza, va a depender mucho del tipo de mordaza, hacer los mantenimientos, cambiar los sellos, cambiar los pasadores. En muchos tipos de mordaza y fabricantes generan los kits de mantenimiento o los kits de reparo. Entonces hay que hacerle verificación a estos componentes porque básicamente lo que me van a generar es como resultado problemas de desgastes irregulares, problemas de vibración que trae como consecuencia niveles de ruido. Siempre deberíamos de hacer verificaciones con equipos o herramienta especializada, en el caso comparador de carátula, para verificar que no tenga exceso de vibración que me traiga como resultado niveles de ruido. Allí básicamente se debe colocar en el bocín para poder determinar que no haya un exceso de vibración que traiga como resultado unos niveles de ruido. Este no debe sobrepasar los 0.25 milímetros, porque si hay exceso de alabeo que esté determinado por esta medida, es básicamente porque el rodamiento ya tiene también temas de desgaste. Y eso va a afectar directamente el comportamiento del sistema de frenos, directamente el comportamiento de las pastillas, y los niveles de ruido o NVH se van a acrecentar cuando hay medidas por encima de las especificadas. En los niveles del disco también se debe verificar con el comparador y esta no debe sobrepasar los 0.7 milímetros. Entonces son medidas que deberíamos de verificar en el proceso de mantenimiento. Los sellos de los cuales les mencionaba hace un momento a Vanessa, de los cuales tenemos que tener mucho cuidado, el tema de corrosión, que básicamente me va a generar que no tenga el libre recorrido o de recorrido hacia la pastilla y de retorno hacia el área de alojamiento correcto, que me puede tener que me trae como resultado también un nivel de ruido. Entonces esto es muy interesante tenerlo presente hacia la parte técnica. Cuando hay corrosión, pues obviamente va a haber problemas de recorrido interno del cilindro. Entonces es interesante tener mucho cuidado con ese tema de mantenimiento. Entonces va muy hacia la parte de servicio, la parte de taller. El tema de coloración, porque se producen cambios de coloración en la pastilla y básicamente están dados por las condiciones de operación, de manejo, condiciones operacionales del vehículo. Entonces, tener mucho cuidado. El carro no solo frena con los frenos, hay que ayudarle también
a generar descenso en la velocidad a través de los cambios, paulatinamente colocados, no de una quinta a una primera, de una cuarta a una primera, sino hacerlo paulatinamente, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Y eso nos ayuda también a generarle un refresco al sistema de frenos para evitar que se lleguen a temperaturas que sobrepasan los niveles normales y que traen como resultado la pérdida del coeficiente de fricción, es decir, pierden los niveles de eficiencia. Estos son los famosos chaflanes de los cuales mencionaba hace un momento. Si la pastilla los trae, es porque se requieren, al igual que los canales. Si no los tienen, señores, no se los hagan, porque al hacerlo, usted no sabe el ángulo de inclinación que debería tener. Y cuando hacemos ese tipo de trabajos o retrabajos, lo que estamos generando es que entre mayor cantidad de viento y el viento me trae vibración y la vibración me va a traer como resultado un nivel de ruido. Entonces, si la pastilla no tiene, no le coloquen, no le hagan, no modifiquen. Hay que verificar el estado de los discos. Si los discos están en malas condiciones, colocamos una pastilla de muy buena calidad, como es la nuestra, un producto premium, pero si el disco está en unas condiciones, pues podemos tener este tipo de resultados. Vamos a quemar la pastilla, vamos a quemar el material de fricción y al quemarlo, pues va a traer como resultado baja eficiencia en la frenada y niveles altos de ruido. Cuando no es la pastilla adecuada, se pueden generar agrietamientos. Pero ojo, estos agrietamientos que pueden ser superficiales, no son críticos en temas de seguridad. Y esto es importante también tenerlo presente. Nosotros, o la norma técnica, dice que son 250 newtons sobre centímetro cuadrado que debe soportar en la prueba de cizallamiento. Nosotros ofrecemos en esta especificación técnica y de cobertura, de cobertura de norma, hasta 3 veces la capacidad en cizallamiento. Es decir, si la norma dice 250 newtons sobre centímetro cuadrado, nosotros en las pruebas hacemos que ese material de fricción esté pegado a la parte metálica hasta 750 newtons sobre centímetro cuadrado. Entonces, excedemos todas las características y todas las normas con el fin de brindar una pastilla que sea segura. Entonces, con eso, básicamente, resumiendo, no es un tema de seguridad, no es que la pastilla se va a desboronar, se va a romper, se va a separar del material de la balata o del material metálico. Puede llegar a ser una agrietura, una grieta superficial, o puede ser una grieta que puede llegar hasta el material de fricción, pero eso no va a significar que haya riesgo en el sistema de frenos. Entonces es importante también ahí que lo tengan presente. Eso básicamente para hablar un poco del tema de pastillas, porque nos quedan muy pocos minutos para hablar un poco del tema de las bombas de dirección. ¿Qué hablamos y qué resumimos? Básicamente el concepto que se tiene en temas de dirección. El sistema de dirección básicamente es un mecanismo especial que se utiliza para cambiar o restaurar la dirección de conducción de un automóvil. Resumido, muy cortico, ese es el concepto. La composición, diferentes componentes, arrancando desde el timón, pasando por una caña, pasando por una caja de dirección, pasando por un brazo Pigman, dependiendo de la configuración del sistema. La clasificación, pues básicamente nosotros lo que hablamos es que según las diferentes fuerzas de conducción de la dirección se puede dividir en sistemas de dirección mecánica o sistemas de dirección asistida. Sistemas de dirección mecánica. Cuando hablamos de sistemas de dirección, básicamente estamos hablando de la fuerza física del conductor como fuerza física para generar la dirección. Todas las partes de transmisión de potencia son mecánicas, se componen principalmente de mecanismos de control de dirección y mecanismos de transmisión de fuerza de dirección. Eso es básicamente redundando y resumiendo para direcciones mecánicas. Cuando ya nos vamos hacia la parte de direcciones asistidas, hablamos básicamente que son para reducir esa resistencia a la fatiga del conductor y mejorar la comodidad de la conducción. Se agrega un componente de un dispositivo de dirección, que es el que nos va a brindar la asistencia al sistema de dirección para formar un sistema de dirección asistida, que hace que el timón sea muchísimo más suave, confortable para generar los diferentes movimientos y que sean transferidos a las ruedas para darle maniobrabilidad.
¿Cuál es la función de esa bomba? ¿Cuál es la función de la bomba que nosotros comercializamos y vendemos en nuestro mercado? La bomba de dirección asistida es la fuente de energía del sistema de dirección. Utiliza aceite hidráulico, un medio para convertir la energía hidráulica en energía mecánica, para reducir la fuerza motriz del conductor y mejorar el manejo del vehículo. Lo ven en pantalla, esas son nuestras bombas de dirección en la línea de vehículos livianos. También tenemos la línea de bombas de dirección para la línea pesada, pero no con la marca TRW, sino con la marca ZF. ¿Cuáles son los principales componentes del sistema de dirección hidráulica? Pues vamos a arrancar, como mencionaba hace un momento, arrancamos con el volante, tenemos las tuberías de aceite, bombas de dirección, el depósito de aceite, la caja de dirección y el conjunto de terminales. Eso es básicamente redondando y resumiendo los componentes del sistema de dirección hidráulica. Luego nos vamos y arrancamos hacia el segundo punto, que es el tema de o cómo está provista esta bomba. La manguera de alimentación o de entrada de alimentación del fluido y la manguera de presión. Allí básicamente es como está configurada una entrada y una salida. Entonces es como trabaja la bomba y lo hace a través básicamente de esta polea que en muchas de las aplicaciones está provista, en otras no. Eso también es muy importante tenerlo presente. En TRW algunas aplicaciones traen la polea, otras no. ¿Y cómo hacen la verificación? ¿Cómo hacen la confirmación de la aplicación correcta para las diferentes aplicaciones que tenemos nosotros y que comercializamos en el mercado? Hay un catálogo que ustedes pueden descargar, pues ahí lo hacen básicamente a través de esa página que está en la parte superior de sus pantallas, www.baixocatálogo.com.br. Allí pueden descargar el catálogo de TRW Brasil, donde tenemos y nos aprovisionamos de las bombas de las cuales comercializamos en nuestra región. Entonces, esas bombas vienen desde Brasil, son producción de nuestra fábrica en China, pero el canal es a través de Brasil. Entonces es importante que lo sepan, pueden descargar su catálogo, es un catálogo muy asequible, muy fácil de manejar, lo pueden hacer a través de colocar acá donde dice procurar, colocan la referencia de equipo original, colocan la referencia o con la cual están comercializando y allí luego que colocan su referencia en el catálogo, lo que hacen es buscar. Allí va, si tenemos la aplicación, le va a salir la referencia, le va a salir la bomba, le va a dar algunas características técnicas de la bomba y le va a dar las aplicaciones, las diferentes aplicaciones que tiene esa bomba y adicional al código original que tiene la bomba en código de fabricación. También lo pueden hacer de otra forma. Si no tienen la referencia, pero quieren buscar qué aplicaciones tenemos en bombas para otros modelos, lo pueden hacer básicamente por la parte del segmento. Acá en el segmento le va a decir si es línea liviana, intermedia o pesada. La montadora es básicamente la ensambladora. Todo está en portugués porque el catálogo es portugués. Pero es muy asequible, es muy entendible, entonces sé que no van a tener problemas con esa parte. En la parte de montadoras ensambladora, ustedes le van a dar si es GM, si es Fiat, si es Ford. En la parte de vehículo, qué tipo de vehículo, en la línea o en la familia le va a decir si en qué tipo de productos quiere verificar, si son la parte de freno, suspensión, dirección. Entonces, es muy asequible el catálogo, recomendación, si pueden descargarlo, descárguenlo en sus equipos, no tiene ningún costo. De pronto si hay alguna pregunta, ¿eso vale? No, no vale. Lo pueden tener, lo pueden descargar y pueden ustedes hacer sus diferentes búsquedas en sus puntos de trabajo. Una de Leonardo nos escribe, ¿qué condiciones o motivos se deben tener en cuenta para aceptar una garantía de TRW sin tener a la vista el vehículo? Cuando me pregunta de qué componente estamos hablando, o de componentes en general, o de qué tipo de componente. Pues habla como de general en garantía, o sea, ¿qué condiciones o motivos ustedes tienen en cuenta para aceptar una garantía sin ver el vehículo o el auto? Pues, ok, que...
Importante aclarar, si estamos hablando específicamente de las pastillas, las fotos del producto. Las fotos del producto se deben tomar, si específicamente son pastillas, se deben de tomar por ambas caras, por la cara del material de fricción y por la cara opuesta, para poder determinar qué pudo haberse presentado y por qué se está solicitando una garantía. Entonces, las imágenes o las fotos son punto importante de partida para poder determinar qué pudo haber sucedido. En el tema, si es una bomba de dirección, en muchos de los casos solicitamos el producto, que si estamos acá en Colombia y si no estamos acá, básicamente que nos manden imágenes, que nos digan cuál es la situación por la cual se está presentando la garantía. ¿Es una fuga? ¿Es falta de presión? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la condicional para que estén haciendo la solicitud de garantía? Si hablamos de otro tipo de productos, si hablamos de un cilindro de rueda, de un cilindro maestro, necesitamos fotos. Arrancamos desde el punto de partida son las imágenes por ambas caras para poder determinar qué pudo haber sucedido. Cuando ya son temas un poco más reiterativos, temas críticos, solicitamos que nos envíen o que lo hagan a través del distribuidor. Aquí todo no es que nos llega a nosotros el producto directamente a ZF. Lo hacemos a través del canal de distribución. El canal de distribución les entrega a ustedes un formato. Es un formato muy sencillo de diligenciar donde le dicen a ustedes, le piden básicamente información. ¿Cuál es la situación por la cual están solicitando la garantía? Imágenes del producto. El número de identificación de la factura con el cual se generó la venta. El código del producto al cual están solicitando la garantía, básicamente. Y nos da una breve reseña de lo que están reportando su cliente o ustedes como distribuidores o clientes finales. Pero todo se hace a través del canal de distribución. Las solicitudes de garantía siempre se hacen a través del canal de distribución. ¿Qué pautas adicionales? Pues va a depender mucho del producto del cual estén solicitando la garantía. En puntos más críticos que se puedan llegar a presentar, hacemos la visita directa en campo. Hacemos la visita directa en campo para poder identificar cuál es la posible situación que se esté presentando o por qué se está presentando esa situación. Si es determinado por el producto que están instalando o es por un factor externo que nos está conllevando a un problema o a una falla. Entonces, pero todo se debe direccionar a través del canal de distribución. Listo, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos escribe Aníbal Pacheco, dice, en algunos carros varía la presión de las bombas. ¿Cómo puedo saber qué presión maneja según cada modelo de vehículo? Importante pregunta, como todas las preguntas que nos han mencionado. La placa de identificación, acá en la plaquita, viene la presión con la cual trabaja la bomba. Entonces, hay bombas que son similares, como hablábamos ahorita de las pastillas, pero no iguales. Y la diferencia radica en las presiones internas de trabajo. Entonces, siempre nos debemos remitir a la placa de identificación. Allí en la placa nos dice cuánta presión, cuántos bares trabaja esa bomba. Entonces, para que no se vayan a cometer errores. Acá lo podemos ver acá en una imagen, acá, como en esta. Podemos tener una bomba que prácticamente es similar, no igual, donde se maneja un código diferente. Ese es el primer factor diferenciador. El código que nosotros manejamos en TRW específicamente para esta bomba son códigos diferentes. Uno es 97, el otro es 96. ¿Cuál es la diferencia crítica? La presión de trabajo. Una trabaja a 80 bares y la otra trabaja a 90 bares. Entonces, es muy importante tener presente, y es muy buena pregunta como todas, ¿cómo hago para diferenciar? Básicamente con la placa de identificación. En el tema de los lanzamientos, cuando nosotros hacemos lanzamiento de productos, ¿qué contiene ese lanzamiento? Pues básicamente nos va a decir el código con el cual nosotros estábamos comercializando, nos está diciendo la marca a la cual va la aplicación de ese producto, el tipo o el modelo del vehículo, nos dice el código de equipo original, nos dice, hacemos un cross-reference con 2 fabricantes, en algunos casos 3 fabricantes, damos el peso, damos el modo de empaque, cuántas unidades
se van a poder comercializar porque es el modo de empaque con el cual comercializamos, y una foto. Así básicamente hacemos normalmente los lanzamientos. Esa información también está plasmada, tiene plasmada lo que les mencionaba, cómo llega la bomba, cuál es el tipo de empaque que utilizamos, la identificación de la placa de la bomba con la cual está provista y en la cual nos dice cuál es la presión de trabajo, la etiqueta, el contenido de la etiqueta, que es básicamente, e internamente tiene cada unidad un plegable con el certificado de garantía. Entonces, es importante tener presente las diferentes condiciones y cómo nosotros comercializamos el producto, pero tener presente también que todo lo hacemos a través del canal de distribución. Si hay una solicitud de garantía, la vamos a estudiar. Hay un equipo con el cual se ejecuta el proceso de estudio de esa solicitud, pero el canal directo es a través de la red de distribución que manejamos nosotros en la región. Parámetros de funcionamiento, básicamente, es una excéntrica. Si hablamos un poco de la parte técnica, cómo funciona internamente, es una excéntrica que nos va a generar una presión a través de un movimiento ejecutado de unas placas internas que tiene y están provistas en el rotor. Si hablamos acá de la parte interna es el rotor, tiene unas aletas o plaquetas que se tienen un desplazamiento, y como es una excéntrica y el anillo interno es un óvalo, no es totalmente circular, pues se va a generar un barrido y el cual luego me va a generar una presión. Es básicamente como funcionalmente trabaja internamente la bomba, cómo trabaja la bomba. No sé si de pronto quedó resuelta la pregunta que nos hacía la persona que nos está acompañando en la charla. La placa de identificación te va a decir la presión de trabajo con la cual cuenta esa bomba. No hay pérdida, no hay pierde, como diríamos coloquialmente. Siempre la placa te dice la presión de trabajo de la bomba. Algunos, ok, con gusto. Algunos parámetros también de funcionamiento o los componentes que están internamente, manejamos un puerto de succión, manejamos un puerto de descarga, una ranura de alivio, un puerto de descarga, un puerto de succión y el anillo. Es básicamente los componentes que estamos viendo en el lado izquierdo, donde tenemos el rotor y tenemos las plaquetas o las aletas que comúnmente conocemos nosotros. Estos son básicamente el corazón de la bomba. Si hay un elemento interno que esté fallando, me va a generar pérdida de presión o caída de presión, o no se va a generar presión. Entonces es importante tener presente estos 5 elementos son los que son el núcleo central de una bomba de dirección, con la línea TRW, obviamente. Manejamos también, obviamente, están provistas también la parte o la válvula de regulación de presión. Esa válvula está regulada. Esa válvula ya tiene una regulación de fábrica. Nosotros recomendamos como fabricantes no regularla. ¿Por qué? Porque ya sale regulada de fábrica. Pero también entendemos que muchas personas a veces hacen movimientos en el tornillo donde está provisto y lo que hacemos es variar esa presión. No recomendamos porque esto puede traer como resultados problemas de niveles de ruido. Nos puede generar mayores ruidos, nos puede generar problemas de sobrepresión que trae como resultado pérdidas de fluido en algunos casos. Entonces, no recomendamos generar movimientos en la regulación de la válvula. Esto también es importante. Algunos de los componentes internos, los cuales ya mencionamos cuáles son el núcleo o el corazón, pero también tenemos otros componentes internos que es importante tener presente. Manejamos el eje, la carcasa, el plato de aceite, el anillo de levas, el rotor, las paletas y la tapa. Eso es básicamente con otra serie de componentes del cual estábamos mencionando en el slide anterior. El diagrama de funcionamiento, básicamente esa bomba, lo que genera es durante el encendido, a través de la correa y a través de la polea, generar un movimiento en el eje, y ese movimiento en el eje va a generar que haya un desplazamiento interno del fluido. En la dirección, ¿cómo se maneja? Mientras que el timón está centrado, la presión siempre va a estar la misma, va a estar nivelada. Cuando generamos un movimiento, ya sea hacia el lado izquierdo, hacia el lado o hacia el lado derecho, pues la presión se va a marcar toda hacia ese costado con el fin de generar suavidad o que no sea demasiado pesada la dirección para generar el movimiento.
Eso es como a grandes rasgos y un resumen muy corticos. Acá básicamente el despiece total de la bomba cuando necesitamos nosotros hacer el proceso de identificación de algún componente que pueda estar presentando o generando algún tipo de fallo o algún tipo de avería. Recomendación, soy reiterativo, no modifiquemos, no toquemos la válvula de regulación porque lo que les mencionaba sale regulada desde fábrica. Las partes que son núcleo, el núcleo central de la bomba, tenemos el rotor, tenemos las paletas o aletas y tenemos el anillo de levas. Estos elementos, cada uno cumple con las normas internacionales en la fabricación, al igual que cada uno de los elementos que hacen parte de la bomba de dirección. Se hace bajo ciertos procesos y tratamientos de materiales, dependiendo la configuración, la aplicación. Manejamos el plato de distribución, que se hace básicamente con un material ATH, que es básicamente un compuesto que se maneja por un proceso de fundición gris y otros procesos de nituración, disculpen, suave, superficial en fosforación y antidesgaste, que son procesos mecánicos, procesos que se hacen en la fabricación de cada uno de estos componentes con el fin de que tengan un rendimiento para el cual están diseñados. Como les mencionaba hace un rato, básicamente se genera la presión después de que damos el encendido al vehículo. Esa presión se maneja y se distribuye y se trabaja a través del rotor que está provisto con las paletas porque tiene un anillo que no es totalmente circular, sino es ovalizado con el fin de manejar una presión. Los diferentes puertos y algunas de las recomendaciones que nosotros también damos en la parte de comercialización. Como les mencionaba, hay bombas que son similares, no iguales, pero acá está el proceso de identificación y la presión en bares con la cual trabaja esta bomba. Como les mencionaba, el ejemplo que tenemos básicamente en la aplicación Fiat, donde tenemos una bomba que trabaja a 80 bares y en otra que trabaja a 100 bares. Entonces hay que tener muy presente la aplicación correcta para evitar que se nos vayan a presentar problemas de funcionamiento correcto. Otra recomendación también en la parte de la línea de Volkswagen es que no está provista, en muchas de estas no está provista con la polea. En algunas aplicaciones que manejamos en Renault, en el caso específico de la JPR 911, no tiene polea. En otras aplicaciones para la línea del Renault sí viene con polea. Por eso la importancia de poder empezar a manejar el catálogo para que ustedes puedan verificar y constatar al momento de hacer la solicitud si trae polea o no trae polea. Algunas de las recomendaciones ya para finalizar en el tema de las bombas, nos hemos pasado algunos minuticos con el tema del aceite. El aceite trabaja a temperaturas de hasta 135 grados. Entonces, ¿qué tipo de mantenimiento le debemos hacer a una bomba? Cuando hagamos la sustitución, hagamos el mantenimiento completo cambiando el ATF, el aceite. Hay que hacer el cambio total del aceite. No completemos el nivel, cambiémoslo. ¿Por qué? Porque el aceite ya puede tener muchísimo tiempo de trabajo y ya hay un proceso de degradación. Ese proceso de degradación me trae como resultado sedimentación. Puede haber contaminantes que me van a dañar o me van a generar problemas en el desplazamiento de las aletas internas del rotor. Y allí, cuando hay problemas o fallas, me va a generar caída de presión o no se genera presión o me pueda llegar a generar una contrapresión que traiga como resultado una fuga. Entonces, esto es muy importante de tenerlo presente. Cambiar el aceite cuando hagamos la sustitución de la bomba. Otro punto importante es realizar la sustitución o cambio de la correa. Si es una correa que ya tiene bastante kilometraje, tiempo, hacer la sustitución de la correa. Revisar que los canales, cuando no es acanalada o cuando es acanalada, si trae canales, perdón, cuando trae los canales, la polea, que no vayan a estar deteriorados, gastados, que no vayan a tener deformaciones, que no traigan como resultado daños en la correa. También un punto importante es no generar modificaciones. Cuando hablo de modificaciones es que cambiamos los diámetros de las medidas de las tuberías o de las cañerías. Cada cañería, cada tubería tiene un diámetro específico mandado por el fabricante del vehículo. Si nosotros cambiamos la dimensión en el diámetro, podemos hacer que se genere
caída de presión o que nos genere una presión diferente a la con la cual debe trabajar el sistema de la bomba de dirección. Entonces son pequeñas recomendaciones que damos para evitar que se puedan llegar a presentar algún tipo de reclamación, algún tipo de situación crítica o de problema que nos traiga como resultado básicamente una molestia. Eso Qué pena, básicamente, sí, te escucho, Vanessa. Wilmer, te interrumpo nuevamente. Tenemos dos preguntas, pero antes de darte las preguntas quisiera compartirles a todos una breve encuesta de satisfacción para que me ayuden respondiéndola en este momento. Les va a aparecer en sus pantallas para que las vayan respondiendo una a una y nos regalen sus comentarios respecto a la capacitación del día de hoy. Y yo te especifico cuáles son las dos preguntas. Tenemos la primera pregunta de Albeiro, dice si manejan manuales o manejan manuales de fallas de las bombas de dirección. Muy buena pregunta. Tenemos un brochure que podemos compartir donde se identifican las diferentes fallas que se presentan en las bombas y por qué se presentan ese tipo de situaciones. Tengo que buscarlo, solicitarlo al equipo de Brasil para luego compartírselo a la red de distribuciones, en este caso del portador acá. Ok, listo. Una vez lo tengamos, entonces lo haremos llegar a los asistentes. Muchísimas gracias, Wilman. Tenemos otra pregunta. Gabriela Aguirre nos dice, la bomba cuando está a la temperatura ambiente suena un chillido. Cuando la temperatura está por los 35 grados deja de sonar. ¿Cuál sería esa causa? Es un punto importante. Hay que revisar las condiciones o el estado del aceite. En muchos casos, como lo mencionaba hace un momento, somos de los que no cambiamos el aceite. El aceite, como les mencionaba, puede ya tener un proceso de degradación, ya haber perdido viscosidad, haber perdido las propiedades con las cuales funciona la bomba, y esto me trae como resultado un problema de problemas en el recorrido, que trae como resultado niveles de ruido. Cuando ya llega a cierta temperatura, pues esa viscosidad cambia, y al cambiar, pues me puede cambiar ese nivel de ruido que se está presentando. Entonces, recomendación, haga la sustitución del aceite. Ok, listo, muchísimas gracias. Solo teníamos esas dos preguntas. Recuerden que en sus pantallas aparece la encuesta de satisfacción para que vayan dando respuesta. Mientras tanto, vamos finalizando la capacitación ya con Wilma. Muchísimas gracias, Vanessa. Para finalizar, acá básicamente en pantalla están viendo ustedes un programa que tiene la compañía, el Grupo ZF, es un programa de capacitación online, tiene hoy en día y cuenta con más de 54 cursos de capacitación, entre los cuales van a encontrar frenos, suspensión, dirección, hay temas de consejos, ya se implementó también un canal en el tema de transmisiones. ¿Cómo acceden ustedes a ese programa? Básicamente se deben inscribir en los links que están en la parte inferior. No tiene ningún tipo de costo. Son cursos muy didácticos. Ustedes hacen su inscripción, hacen su curso. ¿Cuál es la ventaja? Cuando ustedes hagan cada curso, si superan el 70% de la prueba, porque es una prueba muy sencillita, muy sencilla, les llega un certificado a vuelta de correo. Entonces, coloquen sus datos reales, hagan sus cursos y van a tener la certificación del Grupo ZF. No tienen ningún costo, como lo mencionaba hace un momento, y lo que nos va a ayudar es a generar mayor conocimiento, aclarar muchas dudas y a complementar quizás el conocimiento que ya tenemos. Les agradecemos mucho su participación, a Importadora Cali por la convocatoria tan grande que han tenido, y a ustedes por participar y escucharnos a nosotros como fabricantes con la marca ZF, en este caso específico con TRW, pastillas y bombas de dirección. Muy agradecidos nuevamente a todo el equipo. Gracias, Wilman. Tenemos una última pregunta de Albeiro. Nos dice que si aparte del manual de bombas también tienen un manual de fallas de pastillas que también nos puedan compartir. Sé que tenemos algo desde Brasil. Me tocaría realizar la consulta con ellos si hoy en día lo tenemos ya traducido al español. Si está al español, se los puedo compartir a través del canal de distribución. Ok, listo, ahí ya nos resuelve la duda, Albeiro. Muchísimas gracias, Wilman, por aportar todo tu conocimiento, por toda la explicación que nos diste sobre pastillas de freno y bombas hidráulicas.
Recuerden ir hundiendo cada una de las opciones para saber qué les pareció la capacitación, si debemos mejorar en algo, si debemos agregar algo. Muchísimas gracias por la puntualidad, por la asistencia, aquí nos escriben, Wilmar, muchas gracias por la capacitación. Excelente, muy buen aporte de conocimiento. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos, gracias por participar y nada, nos vemos en una siguiente capacitación. Muchas gracias también, Andrea, por la participación. No, muchísimas gracias a ustedes también y pues estamos prestos a lo que necesiten. Vale, listo, muchas gracias y hasta la próxima, que tengan un buen resto de tarde. Chao. Gracias. Gracias, buen día para todos.